Debo admitir que no llevo mucho tiempo en la comunidad de JoJo's, así que probablemente no voy a hacer esto tan bien como los seguidores que llevan desde el 2012, pero haré mi mejor esfuerzo para darle el lugar que se merece, al menos en mi canal, y para eso quisiera empezar contando mi historia con el anime y que vean un poco lo bizarra, irónicamente, que en cierto modo terminó siendo. Verán, yo me enteré de JoJo's más o menos por 2017, porque un amigo mío era muy fan de esa franquicia y andaba barajando la idea de seguirla cuando me contaba de poco en poco. La verdad, en ese tiempo terminé desanimándome más que nada por las escenas asquerosas que me tiraban bastante atrás, las cuales se encuentran la mayoría en Stardust Crusaders. Dejé entonces mi relación con la saga hasta el año de la pandemia, donde descubrí un curioso video de una secuencia de poses de yoyos del videojuego de 2013 con la música de fondo de Daddy Yankee, de ese mismo nombre, el cual repetía por horas y horas y horas. Y aunque más adelante encontré otras ediciones con otras series, ninguna llegaba a encajar la mitad de bien que con ese video. Y como me atrapó tanto, decidí darle una oportunidad a los openings oficiales. Muchas series que a mí me han gustado, las empecé viendo simplemente por el opening. Mi ejemplo más grande es Re:Zero, que es mi segundo anime favorito, y no lo vi hasta después de escuchar muchas veces su opening. Y particularmente me encantó el de Battle Tendency, el cual por cierto ya había escuchado en algunos videos parodia. Y aquí es donde me pasé literalmente días buscando esa temporada, pues estaba seguro de que no era la primera, y quedé como un ignorante total cuando me di cuenta de que era el opening 2 de la primera temporada, y por ende nunca lo encontraba como tal en la biblioteca de ninguna página de anime. Justamente la página que yo más usaba por esas épocas era Anime YT, que todavía no había desaparecido y a mi parecer tenía las mejores traducciones, pero también tenía las versiones en español de España. Así que en una de esas raras decisiones decidí vérmelas en ese idioma. Al final terminan perdiéndome algunas cosas icónicas de la franquicia, como el Nigerundayo, pero estaba doblada solo la parte 1, la parte 2 y hasta el capítulo 12 de la parte 3. Y empezando, me vi Phantom Blood, y aunque no voy a decir que fue pesado, sí tardé en acabarlo. Y no podría decir realmente que me atrapó. La historia es bastante simple y me hizo pensar en una mezcla rara de He-Man con Dragon Ball. Para mí, la serie la rescataron los memes de Dio, el yo era yo Dio, el ambiente del siglo XIX, que siempre ha sido una debilidad, y las reacciones exageradas de los personajes que daban lugar a muchas poses extrañas, y de vez en cuando uno que otro toque de acción, como la pelea final con Dio o el misterio de la máscara. Pero en general no es una serie, a pesar de que quizás es la más lineal de todas las partes, con la que te apasiones tanto. Y simplemente la vi como una más. Luego seguí con Battle Tendency, que fue mucho mejor, muy bueno, aunque con matices. Primero, me costó acostumbrarme al cambio de protagonista, a pesar de que Jonathan no es que me hubiese caído especialmente bien, pero como solo tuvimos 10 episodios para familiarizarnos con Jonathan, pasar de golpe a Joseph sí terminó chocándome, en parte también por lo diferentes que son ambos. En una de esas anécdotas extrañas de esa época, recuerdo que lo dropé por casi mes y medio desde que Strongheim descubre a los hombres del pilar en el desierto, y no llegué a disfrutar mucho esos 2-3 capítulos.
pero a fuerzas decidí seguirlo porque se lo había prometido justamente a mi amigo que me lo recomendó en 2017. Y a pesar de que ese capítulo sí aburre bastante, a partir de aquí prácticamente no pararía con mi fanatismo por la franquicia. Hay muchas cosas buenas de esta parte. Joseph tiene un montón de momentos icónicos. El misterio es tratado de forma un poco mejor, nunca tomándose en serio. Realmente creo que ninguna de las partes, salvo la 4, se tomó en serio el misterio. También el final fue bastante impactante para mí, sobre todo porque yo no tenía el conocimiento del resto de partes y pensé que cada uno de los protagonistas iba a ir muriendo al final de sus historias, por lo cual me hacía un poco menos predecible las siguientes partes y me terminó gustando. También creo que a pesar de que para la época era una idea relativamente buena, el hecho de saber cómo tratar con un villano inmortal sin la necesidad de matarlo o de ganarle por guionazo es algo que aprecié bastante de esta parte. Luego en Stardust Crusaders estaba consciente de que me introduciría los tan famosos stands. Hasta este momento solamente usaban el Hammond, el cual cambiaría bastante su forma de aplicación porque ya no tendríamos el mismo tipo de villanos. Y justamente conocíamos a Yotaro, que era el protagonista más famoso de la franquicia en general y traspasaba la línea entre fans y no fans, pues el meme que tiene de su enfrentamiento con Dio en el manga fue esparcido como polvo por el internet. Y esta es la que yo podría definir como la base del resto de partes. No solo porque es la primera temporada que sobrepasó los en promedio 12 capítulos de las partes anteriores y se extendió a casi 50, sino también porque manejó ese estilo episódico con villanos de una parte a otra y que en el corte de mitad de temporada, como por ejemplo en el capítulo 25, hay un cambio y se enfoca del 1 al 24 en una cosa y del 24 al 50 en otra. Hay como un cambio de mitad de temporada que cambia el ritmo de la serie. En este caso fue pasar del viaje por el mundo al viaje en Egipto y cómo cambiaron los stands de los normales a los que estaban basados en cartas. Y tengo una anécdota particular de este momento. Recuerdo que como estábamos en clases en línea, había un profesor particularmente difícil en el cual la mayoría o nadie se atrevía a cuestionarlo ni tampoco a distraerse porque cada rato te preguntaba y estabas muy al pendiente porque si no podías jalar el curso. Y yo hice la cosa más temeraria que, bueno, quizá para la mayoría sea cualquier cosa, pero para mí en ese curso sí que era importante prestar atención y me vi como por 2 semanas en su clase todos los capítulos de la parte del desierto, desde que se enfrentan el águila y el perro hasta casi el enfrentamiento de Yotaro con Dio. A ese nivel me llegó a viciar y eso se lo agradezco bastante porque hace bastante tiempo que no me entretenía, no me enganchaba una serie así. Y justamente por eso es que la seguí hasta el final. Continuando con Diamond is Unbreakable, esta es mi parte favorita por muchas razones. La introducción de las evoluciones de los stands, tener al mejor villano en mi opinión, Kira Yoshikage. Para mí, de las pocas veces en donde de verdad el misterio se trató que te lo tomes en serio, fue con el misterio de Kira Yoshikage, no solamente desde descubrir su identidad, sino también cuando cambia de cara y tienen que encontrarlo. Para mí fue muy adictivo, mucho más que la búsqueda del jefe en la parte siguiente. También Koichi es uno de mis personajes complementarios favoritos. Sé que a Yosuke no es muy querido. En general esta parte me sorprendió descubrir que en el fandom la consideran la peor, o en general no se considera entre las mejores. Para mí siempre va a quedar como la que más disfruté. Tiene el opening
el opening 1 es mi opening favorito. Lo repetí miles de veces. Incluso me dio algo de pena cuando cambiaron al segundo, que no es malo, pero no tiene la alegría de ese primero. Y también se siente de una manera más relajada, porque de las partes anteriores era más bien una lucha vida o muerte. Aquí no lo es tanto. Los usuarios de stands en general no son tan peligrosos. Solamente quizá los primeros, Kira Yoshikage y poco más. Y puedes disfrutar más. Esta serie curiosamente es más lineal en el sentido de que el misterio se toma más en serio, pero es más episódica y tranquila en el sentido de que los villanos no son realmente malos. También, entre las poquitas cosas que me quejo es que Kishibe Rohan nunca me agradó especialmente. No sé por qué le dieron tantísima importancia. Sé un poco el papel que tiene en la historia, tal vez, pero nunca realmente fue de los mejores para mí. Y a pesar de que de vez en cuando daba risa, como en el capítulo de los dados, no lo creo que fuese para tanto como para tener su propia OVA o su propio manga, que creo que tiene. Y bueno, hubiera aprovechado eso para otros personajes. Luego, Bento Aureo cayó en un momento curioso, ya que previamente sí había visto partes de esa temporada, muy descontextualizadas, y que por fin pude entender lo que significaban. La que más recuerdo es cuando Polnareff y Diavolo se reencuentran. En ese momento, con esa memoria en mi cabeza, pensé que ese era Dio. Pero bueno, al final nunca revivió y era lo que yo pensaba. En general creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que Bucciarati es el mejor personaje de la temporada y Giorno el peor Yoyo. De verdad, me parece que a pesar de que no es el mejor personaje del mundo, Jotaro, Jonathan, que son los más básicos, al menos creo que le dieron algo de alma. A pesar de que sí, he escuchado las historias de que Jotaro está muy basado en ese tipo de personaje shonen poderoso, héroe, estilo Goku. Pero creo que Giorno sencillamente no me produce nada. Ni quiero que le vaya bien, ni mal. Y actúa de una manera tan falsa, no lo sé. No me parece que transmita algo realmente. Ni siquiera cuando obtiene a su stand Requiem. Y por eso pienso que tal vez, a pesar de no tener el mejor protagonista, la mayoría de la calidad de Bento Aureo recae en los personajes que lo rodean. Incluso da un pequeño preview a lo que sería la parte siguiente, dándole más protagonismo a las mujeres, que es lo que dijo el propio Araki que quería hacer. Stone Ocean. Sobre esta ya sabía de antemano que era el final del universo principal y que el villano principal, Made in Heaven, tenía el poder de alterar la realidad, aunque no lo hizo como yo lo imaginaba. No creo que sea la temporada perfecta. Hay muchas cosas de las que me puedo quejar, como Narciso me parece muy metido con calzador en la historia. Realmente llega para enamorar a Jolene y nada más. Jolene, a pesar de que me cayó muy bien en las primeras 2 tandas de capítulos, en la última me pareció increíblemente desesperante. Sobre todo porque ya era demasiada la facilidad con la que la propia Jolene derrotaba a los hijos de Dio, cuando en las partes anteriores tuvo bastante más ayuda y no era tan rápido. No sé si sea también un problema del anime o si cortaron cosas del manga, pero en todo caso eso sí terminó molestándome. También hay poco sentido en que Pucci haya mantenido al final con vida a Weather, porque al final lo mató antes de que llegaran los 3 días y de todos modos no le importó mucho. Y siendo que Weather fue uno de los obstáculos más grandes por haber salvado a FF o haber ayudado a Jolene a conseguir el disco de Jotaro, es un dato muy importante, entre otras cosas menores. Sin embargo, a mí particularmente me parece que es un digno final a una historia que justamente buscó todo menos ser convencional, y su final es eso exactamente, todo menos convencional.
Bueno, mis momentos favoritos de esta temporada, ahora sí hablando sobre esta, fueron el regreso de Yotaro. Sabía que regresaba, pero no sabía el momento y esperaba que no muriese porque pensé que el baiteo de que moría era simplemente cuando le retiran los discos de su stand y de su memoria, pero al final sí muere. Incluso se hace la referencia a que muere exactamente igual como en el libro de cuentos de la parte 3. No exactamente, pero muy parecida a la forma. Y es una buena referencia que el autor hará que haya mantenido esa idea que tuvo. Además de otras cosas como que por suerte no me spoileé el stand de Shi-Moon, por lo que cuando apareció sí fue una sorpresa para mí. Y la estrategia para vencerlo me costó pensarla. De hecho, pienso que la idea que tuvo Jolyne de usar los hilos para hacer una figura que no tuviera ni lado derecho ni lado revés fue bastante creativa. A pesar de que ya estaba bastante rota Jolyne de los capítulos anteriores, creo que en esa parte en específico sí puedes empatizar bastante con la idea del protagonista. También el opening final, a pesar de que considero que la primera canción es mejor, este inevitablemente te hace sentir una conclusión, recordando a la escena del manga que sale en Sonochi no Sadame, pese que a mí personalmente no me gusta ese tema. También la aparición del resto de protagonistas, desde Jonathan hasta Jolyne, y el hecho de que esté en animación 3D justo como los primeros openings. Luego, Jolyne justamente es la segunda JoJo que muere al final de su parte, justo como en el principio lo hizo Jonathan. Quizá hay una referencia ahí de querer en cierta manera terminar justo como se empezó. Y hay justamente en esa muerte algo extrañamente satisfactorio en ver que uno de los villanos, Pucci, logra ganar en gran medida porque logró acabar con casi todo el grupo de Jolyne, excepto con Emporio. Y justamente en la parte final, en donde rehace el universo, te olvidas por completo el papel que tenía el disco de Weather. Al menos a mí justamente es lo que me ha gustado de esta forma de sacar los capítulos en tandas, que te los puedes ver de golpe. Y viéndotelos de golpe, primero puedes hacerlo cuando tengas tiempo, y como en sí el hype por esos capítulos dura un día o dos, es muy difícil que llegues a spoilearte pasado esos 2 días, porque la gente, siendo que es así el internet, no debería ser así exactamente, pero como solamente el tema de conversación lo mantienen un par de días, puedes entrar a las redes sociales sin miedo al spoiler, a pesar de lo raro que suene eso, porque el manga de Stone Ocean se estrenó hace bastantes años, a principio de siglo, pero bueno, al menos en el anime siempre se rescata el tema, a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Y lo otro es que, para los que no lo vieron como yo, que fue todos los capítulos seguidos, bueno, no todos el mismo día evidentemente, pero sí seguidos en mucho tiempo junto, bebiéndome de 7 a 8 capítulos al día, sí te da la sensación de que no recuerdas todo con exactitud y a tu cerebro no le da el tiempo suficiente como para que se arme toda la historia si lo ves uno tras otro. Y ahí hay un poco más de sorpresa, justamente en escenas como la de el disco de Weather, y ver cómo es que Pucci es derrotado, pese a que tenía ya todo a su favor al final. E incluso en la batalla final me parece que estuvo bien animada, aunque sí que fue un baiteo bastante grande lo del opening, porque Jolyne realmente no logra enfrentarse cara a cara con Pucci, porque solamente lo hace un momento antes de morir. Y pese a que el final no me acabó gustando tanto, por ser más bien un reseteo con otros nombres, lo cual no es tan original, pero entiendo que la historia es bastante vieja, así que sería un poco injusto juzgarlo bajo esa vara. A pesar de eso, también lo soporté, en parte por traernos de nuevo el primer ending, que es muy icónico, también muy utilizado en memes, pero muy icónico, y te da la sensación de un cierre de ciclo completo.
Personalmente pienso que JoJo's en ninguna de sus partes se trató realmente de una historia que se enfocaba demasiado en tramas enmarañadas o excesiva profundidad en sus personajes. Tampoco lo era específicamente en una parodia, porque sí habían momentos tristes de verdad, a pesar de que en muertes como la de Caesar en la parte 2 se haya hecho un poco divertido por la forma en cómo está ambientado o las voces que hacen, las reacciones exageradas. Sí hay otros momentos donde las muertes te chocan de verdad, como Shigechi en Diamond is Unbreakable, pero justamente ni en tirándose una parodia, ni en hacer exactamente una historia lineal profunda, se hizo una obra muy buena, muy original, en lo extraño y épico de un formato de villano episódico que sea querido por una gran parte de la comunidad otaku y de la que me alegro haber sido parte antes de su final, porque en este año particularmente donde no ha habido las mejores series en el género que más me gusta, siempre se agradece tener historias como estas, donde a pesar de no ser las más profundas, las mejor construidas, siempre van a destacar porque se nota que el autor disfrutó haciéndolas.